Amigos y amigas, bienvenidos una vez más a su señal de televisora del Táchira en su espacio Jairo Garnica Presenta. Desde ya usted se puede comunicar con nosotros en las diferentes plataformas, mi Instagram personal como @Jairo Garnica Oficial. De la misma manera a través del Facebook, el Twitter, el Gmail y YouTube para que observe tanto el trabajo que hemos realizado en territorio venezolano como a nivel mundial. Muchos subestimaron a Vladimir Putin, pero no imaginaron de lo que sería capaz. Desgarradoras imágenes. Caminando un niño ucraniano con lágrimas en su rostro. Cruza solito la frontera de Polonia con Ucrania. Una colega periodista de CNN relata cómo evacúan a los ciudadanos ucranianos en plena guerra. We are here on the northern western outskirts of Kyiv at the entrance to a place called Irpin. And basically what you're seeing here is people who have been under heavy bombardment now for 7 straight days, finally managing to flee from this area of Irpin. And if we pan over here, my cameraman Scott McWhinney can show you the bridge here that connects Irpin to central Kyiv has been destroyed. That was destroyed by Ukrainian forces to prevent Russian forces from moving on into central Kyiv. But what you're seeing now is that people have to navigate and cross on foot this destroyed bridge in order to get out safely. Now, since we've been here, we have heard non-stop heavy artillery coming from that direction, also that direction. Un misil ruso alcanzó a una familia ucraniana que se disponía a abandonar el país. Подбегай. Давай. Все, переползай. Давай. Оп. Давай. В машину там за автобусом было Да, вот там. Маленький. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky grabó con su teléfono smartphone un video desde Kiev, mientras los misiles y los disparos se escuchaban. Ось вечірній Київ. Наш офіс. Понеділок, вечір. Ви знаєте, ми звикли говорити, понеділок день важкий. В країні війна, тож кожен день понеділок. Я залишаюсь тут, залишаюсь у Києві, на Банковій, не ховаючись, і нікого не боюсь, стільки, скільки потрібно, щоб перемогти у цій нашій вітчизняній війні. Unas imágenes que han marcado también revuelo en materia internacional es cómo recibe el presidente Volodymyr Zelensky a los corresponsales de guerra. Vamos a observar. Hello. Nice to meet you. Nice to meet you. Hi. How are you? Thank you. Not bad. Es lamentable todo lo que se está desarrollando en Ucrania, donde hay pérdidas humanas que han enlutado a muchas familias a nivel mundial. Más de 2.500 ciudadanos ucranianos perdieron la vida, 12.000 soldados rusos han fallecido en combate, 4.000 soldados ucranianos también muertos en batalla y más de 2.200.000 ciudadanos ucranianos han abandonado su país. Tengo una entrevista importante, me acompaña Carlos Casanova, bienvenido. Gracias, Jairo. Carlos Casanova es abogado, es parlamentario regional, nacional, columnista
del diario La Nación, uno de los más importantes en el occidente del país, importante representante académico de diferentes casas de estudio superior. ¿Es Volodymyr Zelensky un líder mundial? No, no lo es. Es presidente de un país que está en una conflagración bélica con Rusia, ¿sí? Aquí yo quisiera tener una perspectiva distinta a lo que normalmente se ve, vale decir. Yo siento que hay mucha gente poniéndose en favor y en contra de un país u otro, o un bloque y otro. Y aquí hay que partir de una sola premisa. En la guerra todos, absolutamente todos perdemos. Si nosotros hacemos una comparación, Jairo, decimos, los éxodos se producen por dos razones. Por la guerra, y estás viendo los desmanes de la guerra, que sucede en Ucrania, sucede en Siria, ¿verdad? Guerra civil, aquí es guerra, en Siria es guerra civil, pero también hay otra condición por la que la gente migra, que es de los países a donde no hay condiciones de vida. ¿Por qué migra la gente de Ucrania y de Siria? Porque no hay condiciones, ¿sí? Ahora bien, en Venezuela la gente migra 6 millones porque no hay condiciones, llevándonos a vivir a un estado de guerra. Ahora bien, el punto es que en la guerra nadie gana y la gente está mirando esta guerra como si fuera la Segunda Guerra Mundial, donde hay aviones, cohetes, bombarderos, barcos. Esta guerra es distinta. Carlos, ¿estamos a las puertas de la Tercera Guerra Mundial, sí o no? Yo creo que hasta allá no se va a llegar porque debe privar el interés global. El interés global es la humanidad. Vale decir, aquí estamos hablando de potencias que tienen capacidad nuclear. Vale decir, la capacidad nuclear es devastadora del planeta, ¿sí? Y estamos hablando entonces de una posibilidad que si se llega allá, pues no le cuento que será del planeta Tierra. Pero también es importante destacar que ya hoy en todas partes del mundo, aquí nadie se salva, Jairo, de las consecuencias de la guerra económica que se genera como consecuencia de esta guerra. Tenemos que ir a la pausa. Estamos conversando con Carlos Casanova, abogado importante, pieza en materia política del territorio tachirense. Usted participa con su teléfono smartphone, con su teléfono Android, con la etiqueta del numeral Garnica con Ucrania. Quisiera dejar una pregunta al aire antes de ir a comerciales. ¿Qué fue a hacer Vladimir Putin a China 15 días antes de invadir Ucrania? ¿Me lo respondes? Al regresar de comerciales, no se aparte, ya volvemos en Jairo Garnica Presenta. Gracias por seguir en la primera señal del occidente del país, televisora del Táchira, conversando con Carlos Casanova, abogado, columnista del diario La Nación, importante pieza fundamental del occidente venezolano. Usted participa con la etiqueta del numeral Garnica con Ucrania. Dejamos una pregunta antes de ir a comerciales. ¿Qué fue a hacer Vladimir Putin a China 15 días antes de invadir Ucrania? Fue a hacer lo mismo que hizo el presidente Bush padre cuando llamó a Carlos Andrés la noche anterior para decirle que necesitaba la garantía del petróleo venezolano para poder invadir Irak. Putin fue exactamente a hacer lo mismo, a decirle esto es lo que voy a hacer. En estas circunstancias, los bloques que se parecen desde el punto de vista ideológico, comercial, pues se van a comunicar las cosas, sobre todo un tema tan delicado como este que va teniendo repercusiones, ¿sí? ¿Es factible, Carlos, que Polonia envíe aeronaves de guerra a territorio ucraniano? No, ya Estados Unidos ha dicho que no. Y esto va a ser así porque en el mundo hay potencias que están viendo las cosas de lejos, vale decir, si uno se pone a analizar en frío, yo no estoy a favor ni en contra de nadie. Yo lo que quiero es analizar hechos.
Entonces, ¿qué sucede? El mundo occidental, con el liderazgo de Estados Unidos, viene en un decrecimiento del liderazgo. De hecho, las democracias liberales están cediendo espacio a los totalitarismos y autoritarismos. Eso sucede precisamente por un liderazgo débil de Estados Unidos, que en este proceso ha perdido aliados muy rápidamente. Perdió a la India, perdió a los Emiratos Árabes, perdió a Arabia Saudita, perdió a Pakistán, que ni siquiera le cogen el teléfono a Biden para hablar. Cuando el presidente Biden llama a los países productores de petróleo y le dicen hay que aumentar la producción de petróleo y le dicen no, es porque perdió el liderazgo. ¿Por qué están diciendo que no? Porque para ellos la guerra es una oportunidad de muchísimo dinero. Se dispara el precio del petróleo y Biden envía una delegación norteamericana para que converse con Nicolás Maduro. No, Venezuela no sustituye el petróleo ruso en Estados Unidos, vamos a estar claros. En Venezuela existe una explotación de petróleo de 8 empresas transnacionales que funcionan en Venezuela, que tienen una sociedad con PDVSA conforme al cual las empresas extranjeras transnacionales extraen el petróleo y PDVSA se encarga de comercializarlo, que es lo que entonces le da Cuba, le da China, es lo que las pocas operaciones que hace, que por desgracia para los venezolanos, desde el 2019 PDVSA opera desde Moscú y todas las operaciones logísticas y financieras desde Moscú, y entonces las primeras sanciones dejaron a Venezuela sin recursos. ¿Qué pasa, Carlos, si la OTAN decide enviar soldados a territorio ucraniano? Mira, eso es entrar en el campo de la especulación, pero yo quiero llevar este análisis a lo siguiente. El mundo está interconectado y es interdependiente. Vale decir, aquí nadie es solo, aquí todo el mundo está interconectado. Entonces tú encuentras, por ejemplo, que el 40% de los productos de agroinsumos del mundo los produce Rusia. El 40%. Por eso es que tú ves que Brasil, siendo un gobierno de derecha, no se suma a las sanciones contra Putin. ¿Por qué? Porque ese es el granero de buena parte del mundo, como lo es Argentina, que no se suman a las sanciones. ¿Por qué? Porque dependen de Rusia precisamente para producir. Los 20.000 voluntarios militares de diferentes nacionalidades que han ingresado a territorio ucraniano, ¿ayudan de alguna manera? No, para nada. Por falta de liderazgo, eso se está desbalanceando, vale decir, cuando tú ya ves que son voluntarios, otros le dicen mercenarios, pues ahí ya no hay orden, ¿sí me explico? Ya no hay orden. Ahora fíjate este detalle. En Estados Unidos aumentó el precio de la gasolina, en Europa aumenta el precio del gas, aumenta el precio de la electricidad. Ya a los ciudadanos les están diciendo hay que reducir el consumo, los precios van subiendo. ¿Le suben los precios a quién, Jairo? Le suben los precios a todo el ciudadano de a pie. Es el que está pagando los platos rotos de la guerra que se está produciendo por las sanciones. Ahora bien, Venezuela va a sufrir las consecuencias de esa guerra. ¿Por qué? Porque Venezuela está en los 40 países que la comunidad internacional, concretamente en la FAO, ha señalado que necesita auxilio alimentario, vale decir, necesitamos alimentos. Entre otras cosas porque Venezuela no lo produce, Venezuela depende del exterior. Como consecuencia de la inflación que se va a producir, como consecuencia de la guerra y el alto precio de los insumos, las cosas que vayan llegando a Venezuela van a llegar más caras. ¿Con qué sistema económico lo vamos a enfrentar? Tenemos que ir a la pausa. Usted puede seguir participando con la etiqueta, el numeral Garnica con Ucrania. Quisiera dejar otra pregunta al aire antes de ir a comerciales. ¿Qué pasa si Rusia le niega el gas a Europa? Me lo responde a regresar de comerciales. No se aparte, ya volvemos en la primera señal del occidente del país, televisora del Táchira. Pero sin duda un tema muy complejo.
Y es que diferentes naciones a nivel mundial han manifestado su respaldo a Ucrania y 5 estados han respaldado a Rusia. Dejamos otra pregunta antes de ir a comerciales. ¿Qué pasa si Putin le niega el gas a Europa? Bueno, ¿qué va a pasar? Lo mismo que hace Europa con Rusia, cuando entonces también le niega las posibilidades financieras. Vale decir, si Europa acciona contra Rusia, Rusia va a accionar contra Europa, con la diferencia de que Europa depende en un 40% del gas ruso. Ese es el problema de las sanciones, que aquí cuando se está hablando de sanciones en un mundo globalizado, interconectado, pues usted sabe dónde sanciona, pero no sabe a dónde va a reventar esa sanción. El presidente de Francia llama a Vladimir Putin y lo invita a una mesa de diálogo con Volodymyr Zelensky. Este le responde que no y que se preparen para lo peor. Sí, hoy y antes de venir para acá existió una conferencia entre el presidente de Francia, el primer ministro de Inglaterra y Putin, y están estudiando efectivamente una conversación mucho más seria, ¿verdad? Mucho más seria para frenar la guerra. ¿Sí me explico? Vale decir, esto no es un problema que se resuelve con Zelensky. Ese no se resuelve con Zelensky. Esto se resuelve, como lo dice Putin y lo ha dicho el canciller ruso, con Washington, que es el que articula la OTAN. ¿Y por qué Putin amenaza a Suecia y a Finlandia? Bueno, precisamente porque el hecho de que, se lo voy a poner al contrario, Rusia hace presencia en Venezuela, hace presencia en Nicaragua y hace presencia en Cuba. El hecho de que Estados Unidos no diga nada no quiere decir que cuando la OTAN se mueve a las fronteras de Rusia, Putin haga igual que Biden, vale decir, si te estás metiendo en zonas de influencia, ¿verdad? Una operación de carácter militar, el otro también tiene perfecto derecho a decir, hermano, estás pasando la raya. Podríamos hablar de que Vladimir Putin sueña con una Unión Soviética que ya pasó a la historia. No, en lo absoluto, en lo absoluto. Los rusos tienen claro desde Catalina la Grande que para proteger sus fronteras tenían que ampliarlas, tenían que ponerlas lejos, ¿verdad? Eso es exactamente lo que Vladimir Putin ha estado diciendo y por eso es que él dice que con una conversación para resolver el tema de la paz tiene que hacerlo con Washington, que es el que dirige la OTAN, que es el que ha pretendido ponerle misiles a 7 minutos de la puerta de Moscú. Cuando China, Corea del Norte, Irán y Venezuela le ofrecen un respaldo a Vladimir Putin, más allá de todas las sanciones que ha puesto en marcha la OTAN y Occidente, ¿ellos también son afectados por estas sanciones? Fíjate, es que el problema, o sea, para todos es distinto. Irán, que no es miembro de la OPEP, ahora va a ser miembro de la OPEP. ¿Por qué? Porque necesitan un país productor de petróleo adentro de la OPEP para ir compensando los vacíos en materia de petróleo. Vale decir, esto no es tan plano de que los que están con Estados Unidos o los que están con Rusia, no. Si tú revisas Latinoamérica, hay 9 países que no se han manifestado ni a favor de Ucrania y no se han manifestado en contra de Rusia porque tienen relaciones comerciales importantes con Rusia. ¿Estamos entrando en una fase más crítica con el tema de la guerra en Ucrania? Mira, si no se le pone reparo a tiempo, ¿verdad? Vale decir, si aquí no se empeñan los presidentes y por eso felicito al presidente de Francia y al primer ministro de Inglaterra, en adelantar una conversación con Putin y decir, bueno, vamos a darle a esto una respuesta superior, vale decir, aquí tenemos que sentarnos otros a hablar, a ponernos de acuerdo. Hay que hacerlo porque los que más perjudicados salen son los países pobres. Y recordemos que Venezuela está por debajo de Haití en ese proceso. De hecho, yo vengo dando unas declaraciones donde señalo que el modelo necrofílico que tiene Venezuela, de Estado del socialismo del siglo XXI, ese modelo no es competente para enfrentar las consecuencias de una guerra económica mundial. No es competente. Y estamos advirtiendo que nosotros estamos en la lista de los países que la FAO ha dicho
hay que darle suministro de alimentos. Pero si va a existir escasez de suministro de alimentos en el mundo, ¿cómo queda Venezuela que no produce? Estamos llegando a los últimos segundos de esta entrevista importante con Carlos Casanova. Usted participa desde su smartphone, desde su PC, con la etiqueta, el numeral Garnica con Ucrania. Quisiera tocar dos tópicos esenciales. Las dos plantas nucleares de Ucrania las toman los rusos, Chernóbil y Zaporilla. ¿Estamos hablando de una catástrofe que se avecina? No, para nada. Aquí viene una discusión que la prensa occidental no ha puesto en la mesa del análisis, que ya China lo advirtió. Es que se ha descubierto que la OTAN tenía laboratorios biológicos y tenía laboratorios biológicos en Ucrania, y China está diciendo, mire señores, esto es necesario hablarlo. ¿Por qué? Porque ese tipo de armamento, ese tipo de arsenal, no está en los convenios internacionales. Entonces, por eso insisto que hay que ver estas cosas, hay que verlas no en blanco y negro, no en blanco y negro, porque la verdad no es absoluta. La verdad es una circunstancia de análisis que se va sumando una con otra y con otra. Ahora bien, insistir en que los países tienen que buscar la paz. El costo de la paz, claro que tiene costo, pero ¿qué prefiere usted, la paz o la guerra? Si en la guerra perdemos todos, y en este caso es una pérdida planetaria, usted me va a decir si el costo de la paz vale o no la pena. Cuando cae un misil a un hospital de Mariupol, ¿es un crimen de guerra? Claro, porque está operando sobre civiles. ¿Sí me explico? La guerra es para los contingentes militares, no para enfrentar civiles. Carlos, muchas gracias por asistir a esta entrevista importante en la señal número 1 del occidente del país. Que Dios lo bendiga y le dé mucha salud a toda su familia. Que Dios bendiga a todos los que nos vieron. Y que bendiga al pueblo de Ucrania. Sin lugar a dudas, que Dios bendice al Táchira, bendice a Venezuela y bendice al mundo. Recuerda, solo se fracasa cuando dejas de intentarlo. ¡Hey! Es contigo. Naciste para ganar, pero también naciste para ayudar. Que Dios nos acompañe.